Amén. Dios les bendiga en esta mañana, ¿verdad? Damos gracias a Dios y vamos a dar continuidad a esto que hemos estado escuchando en esta mañana. ¿Y qué pasa después de predicarles el Evangelio? ¿Qué sucede después de predicarles y presentarles a Jesús como su Señor, su Salvador, y de reconocer a Jesucristo, a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios? ¿Qué sucede? Pues en esta mañana vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Ahí como está, cierre sus ojos por favor y pidámosle y dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Llévanos a tu verdad, tu palabra es verdad. Llévanos a entender lo que en esta mañana nos corresponde seguir haciendo. Aquí ya hay muchos que han creído en ti. Aquí hay una gran cantidad de personas que te han dicho: Señor, te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Señor y reconozco que eres el Hijo de Dios. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue con ello? En este tiempo necesitamos ir a tu palabra. Háblanos a través de mi persona, Señor, y que seas tú utilizando y llevándonos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede después de creer? Después de aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a ver que Juan se caracteriza, ¿verdad? Por ser el discípulo amado, el que escribe. Sabemos que en estos capítulos vamos a encontrar los 7 yo soy muy importantes. Cuando alguien conoce a Jesús, el primer evangelio que leyó seguramente usted al llegar a Cristo fue Juan, ¿verdad? Y vamos a analizar brevemente en los versículos del 31 en adelante acerca de lo que hoy el Señor quiere hablarnos. Dice su palabra, Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Este pasaje engloba un versículo, ¿verdad? Que tal vez ustedes se saben de memoria, el 31, 32, pero sobre todo el 32, ¿verdad? Lo repetimos y decimos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y a veces solo no sabemos ese pedacito de versículo. Es necesario que nosotros entendamos el contexto para comprender en esta mañana lo que Dios nos quiere hablar. En estos días se celebran, ¿qué se celebra? No me diga que Día de Muertos. ¿Qué otra actividad, verdad? ¿Qué otro evento se celebra importante para la comunidad cristiana? La Reforma. 508 años, ¿verdad?, de aniversario de la Reforma. Un evento que trasciende y que nos impacta de forma directa, porque es un tiempo en el que en el oscurantismo, a través de no solamente Martín Lutero, sino a través de varios hombres, ¿verdad?, se desenmascara y sale a la luz a través, por ejemplo, de 5 solas que se establecen, ¿verdad? Y usted seguramente ha visto mucho en internet cuáles son estas 5 solas. Y entonces el evangelio toma un sentido diferente para entonces separarse de la tradición, de la religión tradicional. Es un tiempo, ¿verdad?, en el que la luz del evangelio y la verdad salen a flote, porque ya era necesario que el pueblo pudiese acceder a las escrituras, pudiese acceder a la verdad del evangelio, ya no solo en el latín, en un idioma que no entendían, sino que esto trasciende a que usted y yo hoy tengamos una Biblia en nuestro idioma. De tal manera que a través de este pasaje vamos a ver cómo nos relacionamos a hoy, qué nos corresponde a nosotros hacer. Hoy ya tenemos la Biblia en nuestro idioma. Y se está trabajando, ¿verdad? Hay organizaciones que se dedican a estar traduciendo para diferentes señas, diferentes lenguajes, para otros países o incluso para nuestro propio país. Y gracias a Dios por ello. Pero ¿qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con que ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón? ¿Qué sigue? ¿Alguien les dijo a usted qué sigue? Vamos a ver qué nos dice su palabra en este tiempo. Observemos que en los versículos previos, capítulo 8, usted ubique, no se pierda de ahí. En el versículo 30, Jesús viene hablando de varias cosas, ¿verdad? Verdades, viene haciendo una revelación de verdades de su persona. Y dice versículo 30, y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora, estos que creyeron en él, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Este grupo es un grupo de judíos. ¿Y qué características o qué conocimiento básico tienen los judíos relacionados a este pasaje que hemos leído? Vamos a recordar 3. Lo primero que ellos mencionan es que son descendientes ¿de quién? De Abraham. Ellos reconocen que su linaje, la pureza de su linaje viene de Abraham. En la historia nosotros podemos observar, ¿verdad?, que están las 12 tribus, pero luego están 10, luego 10 desaparecen, quedan 2 tribus, la tribu del sur, quedan 2 tribus, el reino del sur, y entonces nosotros vamos a observar que a lo largo de la historia ellos se sienten orgullosos de su linaje. Y de pronto le dicen: ¿de cuál esclavitud? Dice: jamás hemos sido esclavos de nadie. Y como que en ese momento histórico se les olvidó que están bajo la opresión de un imperio que tuvo aproximadamente 500 años, ¿sí?, en el poder y oprimiendo a los judíos. En este tiempo en el que se está sucediendo esto, aproximadamente lleva 50 años en el poder. La segunda verdad que nosotros encontramos que ellos dicen es que consideran su religión obviamente como la verdadera, enseñada y a través de sus patriarcas, a través de la ley de Moisés, en el que sus rituales y sus tradiciones que vemos en Pentateuco están arraigadas en ellos.
Ellos son obedientes según a sus enseñanzas, a esa enseñanza que genuinamente recibieron cada uno de sus antecesores. Pero no tienen, a pesar que mencionan a Abraham, no tienen una relación como Abraham con Dios. Tercero, hablan del diablo, ¿verdad? Les dice su padre, ¿qué? Y el diablo en este momento histórico es concebido como un adversario que se opone a la voluntad de Dios y que tiene una autoridad de cierta manera para influenciar en los seres humanos para que ellos vayan en contra de la voluntad de Dios. Hay una autoridad espiritual que puede ejercer si se le permite. En este momento histórico, vuelvo a mencionar, el Imperio Romano lleva aproximadamente 50 años en el poder. Llevan oprimiendo. Y el pueblo de Israel disfruta de cierta autonomía gracias a la Pax Romana. La presencia de los soldados ahí están. La presencia de sus gobernadores y del pensamiento, todo este pensamiento helenista, está rodeado Israel de todo esto. Pero siempre han tenido una gran esperanza. Ellos están esperando a su Mesías, a su Salvador, a su Libertador, a uno como Moisés, que llegase y los libertase por fin y para siempre de toda opresión, ¿sí? Del gobierno, en el aspecto político, en el aspecto territorial. Pero ¿qué sucedía? Ahí estaba Jesús. Es la temporada en que Jesús está presente. El Hijo de Dios hecho hombre, es un adulto, está enseñando. Entonces, ellos hablan y dicen como, se expresan como si su linaje fuese suficiente, como si no estuviesen verdaderamente bajo la opresión del Imperio Romano, y se olvidan que desde la invasión y de Babilonia, ubique más o menos el tiempo de Daniel, ¿sí? Ya no volvieron a ser libres ellos. Siempre estuvieron bajo la subordinación, bajo la autoridad de diversos reinos, de diversos imperios, hasta que llega este Imperio Romano. Y por un momento ellos dicen, ¿cómo dicen? En el versículo 33, jamás hemos sido esclavos de nadie. Como que hay una falta de aceptación de su condición. Entonces, a partir de este momento, Jesús los confronta, incluso a esta expectativa que tienen de Él. Dice que son judíos que habían creído en Él y los confronta con el concepto que ellos tienen de libertad. Los confronta a través de esta revelación que Él va a estar describiendo y que vamos a analizar en esta mañana. ¿Cuál es la razón verdadera por la que se hicieron sus discípulos? Ellos esperan que el Mesías, si es Jesús, los liberte, les dé una libertad política, una libertad territorial. Y Jesús entonces les plantea esta gran verdad. Versículo 31. Si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces vamos a ver que esta oración inicia con una condicionante. Sí. Esta condición va a establecer lo que a continuación va a marcar. Si esto, entonces esto. Causa, efecto, basado en una condición. Y dice, permanecer. Permanecer se trata de establecer una relación. ¿Una relación con qué? Ahí lo dice, si permanecieres ¿en dónde? En mi palabra. Se trata de establecer una relación con las enseñanzas de Jesús, al grado de no solo saber, sino de vivir como Jesús. Se trata de una posibilidad que todos tienen. Es posible que todo el que llega a Cristo pueda permanecer. Usted tiene que saber esto en esta mañana.
Sin embargo, es una decisión, ¿sí? Está en voz activa. ¿Qué significa? Que yo decido ante esta posibilidad permanecer. A partir de ello, entonces, podemos entender que si yo decido permanecer y establecerme ahí para poder seguir ahí, yo debo dar continuidad a esta relación, a sus palabras. No se trata de aprenderlas únicamente, no se trata de saberlas, de reconocerlas. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, alguien está diciendo un versículo y ya se lo sabe, ¿no? Se sabe la continuidad del versículo. Aquí pasaron a decir fácil 5 versículos, ¿sale? Y usted ya sabe por dónde va. Tal vez no se sepa la cita, pero más o menos se sabe el texto. Pero no se trata de eso únicamente. Se trata de que debían no solamente aprenderse la ley, sino vivirla. Deuteronomio capítulo 6, del 4 en adelante vemos y conocemos el Shema. Esa ley dada por Dios para que ellos repitan, enseñen en la mañana al acostarse. Y dice que lo establezcan ¿dónde? En los dinteles, en las puertas, en su frente. O sea, de tal manera que la palabra de Dios sea dada al pueblo de Israel, no solamente sea un conocimiento, un saber, sino sea una forma de vida. Por eso Él establece, sí, si ustedes permaneciereis en mis palabras, entonces vamos a ver la causa y el efecto. ¿Qué sucede? Añade un adverbio, dice ahí, seréis verdaderamente. No solamente dice seréis libres. Añade este adverbio, verdaderamente. Esto nos habla de una seguridad, de una certeza que ante la revelación de Jesús, Él dice que esta cualidad de ser discípulos se puede distinguir de uno que no es verdadero, de uno que es verdadero. De tal manera que podemos entender que Jesús distingue a su discípulo como aquel que va viviendo en la vida, ¿sí? Va viviendo cada día en sus enseñanzas. No solamente lo acepta como su Señor y como su Salvador, como ya vimos esta parte de la salvación, sino que vive en su palabra. Y la primera pregunta que yo le hago a usted en esta mañana es, ¿usted está permaneciendo de esta manera en la palabra? Contéstale al Espíritu. Segundo punto, y conoceréis la verdad. Y conocerán la verdad. ¿Qué sucede al permanecer en la palabra? ¿Qué sucede al establecer una relación en las palabras de Jesús? Ok, entonces vamos a ser verdaderamente discípulos y por consecuencia, ¿vamos a qué? A conocer la verdad. Esta palabra muchas veces la ha predicado el pastor, espero que usted la capte, y tiene que ver con la palabra ginosco, conocer. No se trata de un saber, ¿sí? Hoy la escuela está interesada en los saberes, ¿verdad? Que usted sepa. Y puede que usted me diga, no, hermana, es que yo me sé 5, 10, 15, 20 versículos. Me sé el Salmo 119. Yo no sé quiénes estuvieron en la generación donde se concursaba por ello. No sé quiénes estuvieron en esa generación. A ver, levante la mano. Donde se concursaba con textos bíblicos y parecíamos metralleta, ¿Vale? Muy bien. Y nos funcionaba aprender y participaban en los jóvenes, en los niños, ¿verdad? Y en fin. Pero este conocer no se trata solo de un saber. Ginosco tiene que ver con algo más profundo. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Esta frase yo la he escuchado con políticos. Esta frase lo he escuchado con personas que no están inmersos en el cristianismo como tal, pero de pronto son coaches de vida, de pronto son gente que escribe libros motivacionales y te dice, y conoceréis la verdad, y la dicen como fuera obviamente de contexto, porque aluden a una interpretación que se trata como de un saber. Saber los misterios, saber su vida, conocerse a uno mismo para que entonces uno pueda desarrollar su máximo potencial. Y no es que yo esté en contra,
de forma frontal a ese tipo de enseñanza, pero la realidad, ¿sí?, es que ese tipo de enseñanza y ese tipo de libros nos llevan a una autosuficiencia desde el ser humano. Y saca lo mejor de ti y ve por tu mejor versión. Por lo tanto, mientras más sepas y aprendas, o mientras más conozcas de ciertas cosas, sobre todo hoy que estamos bien rodeados, ¿verdad? Que si es un cometa, que si va a ser una nave, que si va a ser no sé qué, y todo el mundo anda ahí aprendiendo y queriendo entender. Pero Jesús los posiciona y les dice que es necesario conocer. Conocer se refiere a un conocimiento profundo y experiencial. El verbo conocer difiere de saber, ¿sí?, como en nuestro español, para distinguirlo un poquito. Y es un proceso, es progresivo, va de menos a más para alcanzar esa permanencia. Es un conocer que implica por lo menos 3 aspectos. Implica confianza, obediencia y relación. Confianza, obediencia y relación. Ese conocer implica confianza en la palabra de lo que Jesús está diciendo, obediencia a la palabra que Jesús está enseñando y una relación con Jesús a través de la palabra de lo que Él está enseñando. Repito, conocer implica 3 aspectos: confianza, obediencia y relación. No se basa únicamente en saber. Es necesario obedecer lo que se está aprendiendo. Y por si fuese poco, establecer una relación con Dios de forma continua para que entonces podamos entender lo que Jesús nos está diciendo. Pero ahí estaban los nuevos creyentes, ¿verdad? Ahí estaban frente a Jesús y les habla y plantea también esta palabra verdad. Esta verdad no es una idea abstracta o relativa como hoy en día, en la que cada quien quiere decidir su versión de la verdad. Una versión de la verdad que le acomode, que le convenga, ¿sí?, que le permita ser. Una verdad que está confundiendo a nuestro mundo y que no es nuevo, hermanos. Esto viene desde hace muchos siglos atrás. Esta confusión entre lo que es verdad de lo que parece verdad, obviamente que es mentira. Y vemos nosotros en este versículo, que se va a relacionar obviamente con Juan 14:6, que dice: yo soy camino, la verdad y la vida. Él plantea a través de este pasaje, ¿sí?, cuando él dice: y conoceréis la verdad. Jesús está enseñando, está dando una serie de palabras, de enseñanzas que no son diferentes al Antiguo Testamento, porque Él no vino a destruir el Antiguo Testamento. Él vino ¿qué? A cumplirlo. Y Él enseña, ¿sí?, a veces con metáforas, con parábolas, ¿verdad?, que es la palabra bíblica que nosotros vemos en las Escrituras, con parábolas de distintas estrategias y modos. Él busca enseñarle al pueblo a través de su idioma, a través de cosas tan usuales de la vida. Trata de enseñarles las verdades del reino. Pero no solamente las enseña, sino que las vive. Él es íntegro en esa enseñanza. Él habla de oración y es el primero que se aparta a orar. Él enseña a sus discípulos a cómo orar por los enfermos y es el primero en poner manos, en dar la palabra y sucede. Él vive de tal manera que su palabra toma una autoridad diferente a la de los fariseos, que conocían la ley, exigían que el pueblo la hiciera, pero ellos, por otro lado, no había congruencia en sus vidas. Pero en Jesús nosotros podemos observar que Él no solamente vino a cumplir la ley, sino que en Él es todo el entendimiento de las Escrituras.
En Él es todo el entendimiento y la razón del proceso sacrificial, de la salida de Egipto, del Cordero Pascual, de todo lo que viene hablando el Antiguo Testamento. En Él se vienen a cumplir. Entonces, frente a ellos, tienen a esa verdad. Tienen a la verdad manifiesta no solamente con voz, sino que lo pueden estar viendo, lo pueden estar escuchando. Y entonces podemos ver que a pesar de tenerlo enfrente y de a pesar de estar escuchando las enseñanzas, y como buen judío de pronto, ok, esto me hace clic con esto, el antiguo, ok. ¿Qué dice en los versículos siguientes? En los versículos 38, Él da certeza: yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis, ¿qué? Escuchar mi palabra. Versículo 45, y a mí que digo la verdad, no me creen. Tienen a la verdad ahí, en vivo, a todo color. Pero es un pueblo que no cree. Termina el versículo 31. Seréis verdaderamente libres. Versículo 32. Y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. El versículo 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Presenta la condición de muchos de los que están ahí presentes. Hay una condición de esclavitud en el pecado. Y Él establece que llegará el momento en que van a recibir su castigo. La paga del pecado es muerte. Y ya no importará su linaje en Abraham, sino que serán evaluados, ¿verdad?, en base al evangelio vivo que tienen ahí frente a Él. Él plantea y aclara, ¿verdad? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero presenta una analogía donde dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Nos habla acerca de la condición de esclavo. Si no hay nada que cambie esa condición, muere esclavo. A eso se refiere. Pero si cambia condición de hijo, ese hijo va a permanecer en la casa. ¿Cuántos hijos hay aquí? Bien. Dice, continúa su palabra diciendo: así que si el Hijo, ahora es con H mayúscula, ¿verdad? Usted lo está viendo en su Biblia, aquí se puede ver la diferencia. Ya no habla del esclavo del Hijo, sino habla del Hijo, H mayúscula, está hablando del Hijo de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, la verdad os hará libres. El Hijo es el único camino para obtener esa libertad en condición de pecado. Usted ha creído en ello seguramente. Pasó, hizo su oración, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí pasaron aquí al frente en algún momento? ¿Sí? Porque hay quienes vienen de otras iglesias, ¿verdad? Ya cristianos. Pero aquí algunos pasaron a hacer su oración, se oró por ustedes, se les dio seguimiento. O se les intentó dar seguimiento, pero ahorita vamos a ver qué pudo haber pasado. En estos pasajes Jesús enseña que la única forma en que podemos ser libres es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí está, Él está presente. La verdad encarnada está frente a ellos. Sin embargo, muchos siguen cautivos del pecado en ese momento. Y son cautivos de alguna manera porque están cautivos de sus propias creencias.
Están cautivos de sus propias interpretaciones, porque esperan que su Mesías, como dijimos al inicio, esperan que ellos sean liberados de la opresión romana. Así que algunos seguían a Jesús porque esperaban que Jesús se levantara en armas, ¿no? Así como un caudillo, como un revolucionario. Muchos de ellos eso esperaban. Y hay unos que están cautivos en ese pensamiento, con sus reglas, cautivos con su linaje, cautivos de esa información que ya dijimos que saben, pero que no conocen al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Moisés. Saben información, pero no tienen un conocimiento real con Dios y por lo tanto viven una vida de incongruencia, permitiéndose así vivir una vida en pecado, una vida contra Dios, a pesar de que lo saben. Y la tercera pregunta que yo les hago en esta mañana: ¿de qué creencias estás siendo cautivos? ¿De qué creencia estás siendo cautivo? Y por último, ¿estás viviendo en esta libertad totalmente diferente que estamos planteando, verdad? ¿Estás viviendo en la verdad de Jesús? ¿Estás viviendo en esa verdad? ¿Qué hiciste cuando aceptaste a Cristo en tu corazón? La enseñanza de Jesús hoy nos confronta a recordar lo siguiente. ¿Cómo inicia el versículo 31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Se dirige a personas que ya creyeron en Él. Se dirige a hombres y mujeres que ya creyeron en Él. Pero sobre todo, se dirige a quienes no han entendido su mensaje. Una fe limitada, una fe basada en criterios, basada en una falsa expectativa, en una idea errónea de lo que significa ser discípulo e incluso de lo que significa libertad. Segundo, Jesús estaba hablando a judíos que ya habían creído en Él, pero los reta a permanecer ¿en qué? En su palabra. Para que entonces así sean identificados como verdaderos discípulos. No se trata de que se vea de la puerta para afuera, se trata de ser verdaderamente sus discípulos. Que conocen la verdad de Jesús, que viven en la verdad de Jesús, que viven en las enseñanzas y que su vida de tal manera agrada porque viven bajo la voluntad del Padre, tal cual Jesús lo hizo. Esta es la verdadera libertad que podemos nosotros encontrar en Jesús. No basta una oración. Es buena, es necesario, sí, que intencionalmente decían nuestros hermanos. Hubo un tiempo en que se evangelizó y que solo nuestra forma de vivir puede evangelizar a muchos. Eso va más allá. Y ellos lo dijeron, ¿cómo debe ser? Intencional. Nuestro testimonio puede pronto sí impresionar y decir, ¿por qué eres así? ¿Por qué sonríes? ¿Por qué estás alegre a pesar de tu padecimiento? ¿Por qué te mantienes de buen ánimo? Puede funcionar, pero es necesario decirles que esta verdad, así como cambió su vida, que espero estén cambiando sus vidas, cambie también la vida de ellos, para llevarlos a una libertad más allá de una libertad de entendimiento, libertad del sistema, no, de vivir en la palabra, de permanecer en las enseñanzas de Jesús. Hoy Jesús nos habla a aquellos creyentes que estamos en el proceso de santificación. Imperfectos todavía porque vamos ahí caminando, pero que han aceptado a Jesús tal vez con ideas preconcebidas, ideas erróneas del reino, ideas erróneas del evangelio, que traen una costumbre cristiana evangélica pentecostal,
porque no saben ir a misa, porque no se les enseñó y vienen a la iglesia. A una enseñanza errónea, a un conocimiento de saber, pero no a un ginosco, ¿se acuerdan? A un ginosco con Dios. Hoy nos habla para que a través de las escrituras, hoy las tenemos completas, ¿verdad? Yo no sé si a su Biblia le falta Mateo, ¿no? Le falta Génesis, o le recorta Apocalipsis porque le da miedo. Venga los jueves, ¿verdad? Estamos aprendiendo Apocalipsis. No, todas las escrituras aquí están, ya está revelado, ya está dado, pero debemos tener la voluntad de permanecer en ellas. Este es un llamado, iglesia, para que examines tu corazón. Examina tu fe. No vaya a estar siendo como la de los judíos, que ya creyeron, que ya hiciste la oración hace 1, 2, 3, 4, 5 años, pero que no estás caminando como discípulo, que no estás permaneciendo en la palabra. Tal vez has venido aquí a la iglesia y vienes los domingos, pero no te has añadido a un grupo de enseñanza. Siempre al finalizar, ¿verdad? Se mencionan en los anuncios todos los grupos de enseñanza, todas las reuniones y los horarios a los que usted puede venir. Y si no, jueves lo tenemos también en línea. O eres de los que aprenden en su casa solitos, pero te echas todo lo que está en Facebook, YouTube, TikTok y todos los predicadores y todas las enseñanzas. Conozco gente que llega así y me dice en el seminario: no, hermana, es que yo puro sermón escucho todo el día. ¿Y a qué hora procesas todo lo que te estás escuchando? ¿A qué hora analizas con el Espíritu todos los 10 sermones que te echaste en el día? ¿A qué hora saboreas la palabra que el Señor te va diciendo en todos esos sermones? La iglesia fue constituida. Hechos nos habla de la iglesia, las características de la iglesia primitiva. Se juntaban a orar, ¿sí? A adorar a Dios, cantaban, compartían el pan. Eso sí nos gusta, ¿verdad? Venir al festejo. Pero permanecían en la enseñanza ¿de quién? De los apóstoles, las enseñanzas de Jesús. Esta es la comunidad que Dios creó para tu enseñanza. Es bueno en tu casa tu devocional, es adecuado tu comunión con Dios, pero esta es tu casa de enseñanza. Esta es tu casa. O eres de estos últimos, de los que nos conformamos y que con soberbia pensamos que ya todo lo sabemos. Ya estudiamos instituto bíblico local, ¿verdad? Gracias a Dios por los que están viniendo al instituto local, damos gracias a Dios por ello. Al Instituto Bíblico Ana Sanders o el cualquiera otros que ustedes conozcan. Y entonces pensamos que con tantos largos años de experiencia, hermana, es que yo ya fui maestra de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. ¿Qué me van a enseñar a mí? Los hermanos mencionaban Mateo, ¿se acuerdan? Mateo 28, y con esto voy terminando. Mateo 28, ¿qué versículo es? Id y predicad. Muy bien, 19, muy bien, hermana. Mateo 28, 19. Y nos lo han explicado. Mientras vas por el camino, por la vida, mientras vas en tu caminar, en tu diario vivir, ¿qué dice? Enséñalos a creer, haz que crean. ¿Qué dice? 28, 19. Hacer discípulos. Él no solo nos mandó a que hagamos la oración,
nos mandó a ser discípulos y a ser discípulos de Cristo. Y para ser verdaderos discípulos de Cristo, de acuerdo al pasaje que nosotros vimos, nos plantea que debemos permanecer en Jesús, confiar en las palabras que Jesús enseñó y que enseña lo que el Padre enseña. O sea, no hay incongruencia en ello. Obedece la palabra de Jesús y tiene una relación con Jesús a través de la palabra. Emmanuel, si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Quiere usted vivir en esa libertad? Permanezca en la palabra. Venga. ¿Libres de qué, hermanas? Si yo ya acepté a Jesús en mi corazón, póngase de pie. Libres del pecado, dice su palabra. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es necesario que usted sepa, si es la primera vez que nos visita, que todos tenemos una condición de pecado y que ese pecado nos va a llevar a la muerte. Y mucho de lo que hoy vivimos son consecuencias precisamente de ese pecado. Pero Jesús, el camino, la verdad, la vida, es el único camino que nos lleva a una reconciliación con el Padre y a tener una vida eterna, en el cual entonces dejamos atrás ese pecado. Libres de las mentiras y de las tentaciones de Satanás que hoy como cristianos enfrentamos. Todos tenemos una situación que Satanás conoce, en el cual nosotros podemos titubear. Y vemos, ¿verdad?, en Efesios que tomemos ¿qué? La palabra. ¿Para qué? Como arma. Es necesario que nosotros sepamos la palabra para poder contrarrestar las tentaciones. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? ¿Qué le repitió? La palabra. No le contó, fíjate que con Moisés, no. Él repitió y le dijo frontalmente la palabra. Libres de las mentiras de este mundo. ¿Qué te estás creyendo de lo que este mundo te está enseñando? Te está adoctrinando a nuestros niños, los jóvenes. Muchos se alejan al entrar a la preparatoria, a la universidad, porque este saber de la verdad, ya sé la verdad. Y se alejan del evangelio porque no han conocido la verdad que es en Cristo. O adultos también se meten a estos cursos motivacionales, transformacionales y se van metiendo a cosas que los aleja de la única y verdadera palabra revelada a través también de su Hijo Jesucristo. Libres de nuestros deseos, de hábitos que no agradan a Dios, porque permanecer es un camino que va a ir progresivamente avanzando gracias al Espíritu Santo en este proceso de santificación. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Jehová guarde tu salida y tu entrada. Que el Señor te bendiga. Estamos despedidos, hermanos.